¿cómo variaría el voltaje del inductor? Más o menos sería así. Pasa por este punto y acá se hace 0. Ahora, en ese punto, o sea, después de ese tiempo, de este punto, el voltaje se hace negativo. Justamente por eso, porque el voltaje del inductor debe ser su valor medio 0. Entonces, aquí se hace igual, claro, igual no necesariamente, solo tiene que ser negativa. La forma de onda puede cambiar. Lo que sí debe ser igual es el área. El área de arriba con el área de abajo deben ser iguales, pero la forma de onda puede ser cualquiera. Entonces, ¿cómo sería a partir de este punto la forma de onda del voltaje del inductor? Aquí vamos a otro punto característico. El voltaje de entrada es 0, por circuito. El diodo está conducido. ¿A qué es igual el voltaje del inductor? A menos el voltaje de la resistencia. Entonces el voltaje de la resistencia está en este punto. Aquí más o menos, ¿correcto? Menos sería, ¿correcto? ¿Vale? Entonces pasaría por ahí. Listo. Y en este punto, ahora en ese punto, ahí se extingue el voltaje del inductor. O sea, se hace 0. Pero, si esto se hace 0, el voltaje de la entrada debe ser igual al voltaje de la resistencia, ¿no es cierto? Entonces el voltaje de la resistencia es 0, es igual, pero claro, es igual, 0, 0, todo se hace 0, pero ¿cómo podríamos encontrar un punto característico? O sea, ¿cómo variaría ahí? Mejor así. El voltaje de la resistencia en este punto, ¿a qué es igual? 0. Si esto es 0, ¿a qué es igual el voltaje del inductor? Al voltaje de entrada. Entonces, en este punto, el voltaje de entrada está aquí. Por lo tanto, esto luego, se abre el diodo y la tensión caería así. Sí sería la forma de la parte de cambio. Entonces, acá lo que interesa es que este área de aquí debe ser igual a este área de aquí abajo. ¿Ya? Para que el voltaje medio sea 0. Entonces, es la forma de onda del que sería el voltaje del inductor. Así es como salen las formas de onda, tanto del voltaje de la resistencia, el voltaje del inductor. El voltaje en una inductancia, el voltaje puede variar en forma instantánea. No hay problema. Lo que no puede variar en forma instantánea es la corriente. La corriente tiene que ser continua. Entonces acá vemos la corriente es continua. Aquí colocamos nosotros la subida. Esa es la corriente. Acá pasa y luego se hace 0. Es continua. No puede variar en forma instantánea. Listo. Una vez haber entendido esto, entonces podemos determinar el valor medio del voltaje de salida. Aquí es igual a 1 sobre 2pi, la integral de 0 a 2pi del voltaje de salida de 0 de t diferencial de omega de t. Lo vamos a diferenciar en omega de t. Entonces aquí sería de 0, no podemos reemplazar de 0 de omega de t. Listo. Ese es el voltaje medio. Ahora reemplacemos. Vamos a 1 sobre 2pi, la integral
¿desde dónde estamos integrando? Según la fórmula dice debe integrarse en un periodo, pero en este caso solo integramos de 0 a beta. No necesitamos más, 0. Entonces, el voltaje de salida de 0 a beta es igual a B1, 0 de omega t, diferencia de omega t. Entonces, por eso le digo, no es necesario formulario ni nada de esas cosas, porque para empezar, esto no les va a venir en el examen. Capaz le vamos a poner un diodo por allí o un capacitor por allá, etc. Y con eso, esta fórmula ya no le va a salir. Tendrían que desarrollar su fórmula. Justamente hay un ejercicio que les voy a dejar, no sé si lo han visto, hemos desarrollado el capítulo 20 de Ericsson. El ejercicio 1 es un rectificador de este tipo, pero con carga LC. Ponen una inductancia y un capacitor. Filtro. Y les piden encontrar el valor. No van a usar esta forma, no les sirve. Entonces, por eso me digo, por esto es la fórmula, no le va a salir. Tienen que ustedes, de acuerdo al circuito, desarrollar como le va a salir. Eso es, a ver, miren, no es necesario identidades trigonométricas, o sea, todo es, son las integrales son conocidas, no es necesario una tabla de integrales o una tabla de identidades trigonométricas, solo hay que integrarse en los procesos. A ver, ¿qué sigue? B0, ¿a qué es igual? A 1 sobre 2pi, a B1 lo sacamos, ¿no? B1 para abajo, para afuera, constante. B1, fíjense acá, cuidado, los libros toman otras cosas, o sea, si ven en el libro Barney, toma el valor eficaz, etc. Acá estamos tomando B1 como el valor pico de la señal de entrada. ¿Por qué le ponemos B1? Ericsson ya le pone eso, en el libro de Ericsson así trabaja. ¿Por qué B1? ¿Por qué no le ponemos BM? O B. ¿Por qué la fundamental? Esta onda solo tiene la fundamental, nada más. No tiene la segunda, la tercera, la cuarta. Es la fundamental. Por eso le pongo B1. Entonces le pongo B2, B3, B4 a otra onda. Ese es otro asunto también. Acá estamos analizando para ondas senoidales. ¿Qué pasaría si en el examen, en lugar de la onda senoidal, les pongo una onda triangular? Ya no les sirve esta forma. ¿Se dan cuenta? Tendrían que integrar la triángulo. Entonces, no va a servir eso. Bueno, B1 sobre 2pi, B1 es el voltaje pico. La integral de seno es menos coseno de omega de t. Esto lo tenemos que integrar desde 0 hasta b. ¿A qué sería igual esto? Sería B1 sobre 2pi por coseno de 0 menos coseno de. Esa es nuestra fórmula que nos ha salido para encontrar el valor de. Podemos probar si beta es pi, o sea, para caso resistivo, coseno de beta, perdón, coseno de pi menos 1. Con este menos sería 1 más 1, 2. Con el 2 se va. Entonces el valor medio para el caso resistivo es B1 sobre pi. Eso es. Entonces de esa manera pueden probar. Entonces vemos que el voltaje medio es dependiente del voltaje máximo B1 de entrada y del ángulo beta. Entonces para eso necesitan conocer el beta, si no, no van a poder encontrarlo. Sigamos. Corriente media. ¿A qué sería igual la corriente media? Ya no necesitamos integrar la corriente. ¿Por qué razón? A ver.
el voltaje medio del inductor es 0. Entonces, si acá el voltaje medio es 0, el voltaje medio de salida, el B0, va a ser igual al voltaje medio de la resistencia. ¿Y a qué es igual el voltaje medio de la resistencia? Al voltaje medio de 0. ¿Por qué? El voltaje medio B0 aquí solo está cayendo en la resistencia, porque el voltaje medio en el inductor es 0, es como si fuera un cortocircuito. Sería voltaje medio de la resistencia, que es el voltaje de 0, dividido entre la resistencia. Ya no necesitamos aplicar la fórmula de la intervalo. Otra cosa, a ver, el voltaje eficaz. Les pido encontrar el voltaje en valor eficaz, o RMS. Es lo mismo, mejor utilizamos RMS. Voltaje 0 en valor RMS. ¿A qué es igual? Es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo de los pi, la integral desde 0 hasta beta de el voltaje elevado al cuadrado, B0 de t elevado al cuadrado, y B0 de t es B1 al cuadrado seno cuadrado de omega de t diferencial de omega de t. Ya. Entonces, a ver qué nos sale. Es eficaz. B1 es constante, sale para afuera por la raíz cuadrada de 1 sobre 20, la integral de 0 a beta de seno cuadrado de omega de t, y el seno cuadrado de omega de t es igual a 1/2 por 1 menos coseno de 2 omega de t. Es lo único que necesitan acordarse, diferencial de omega de t. Siempre les va a aparecer, como es al cuadrado, o sea, los valores eficaces, como es el voltaje al cuadrado, o bien van a tener que integrar seno cuadrado o coseno cuadrado. No hay más integración, o sea, no necesitan más identidad trigonométrica. Esos dos no. En este caso, seno cuadrado, 1 menos coseno de 2 omega t, la integral, etc. Voltaje de salida del valor RMS va a ser igual. 2 o sea, el denominador de 2 saldría para afuera, ¿no es cierto? De 1 sobre 2. La raíz cuadrada de 1 sobre pi por la integral de 1 es omega de t menos la integral de coseno de 2 omega de t sería 1/2 seno de 2 omega de t. Esto lo integramos desde 0 hasta ¿no es cierto? Ese es el límite. Entonces el voltaje de salida del valor RMS el resultado sería igual a B1 menos la raíz cuadrada de 1 sobre pi por, cuando omega t es igual a beta, sería beta menos 1/2 seno de 2 beta. Menos, cuando es 0, 0 de 0, 0, quedaría esta. Entonces, ahí muere, ¿no? Esa es la fórmula del voltaje de salida en valor eficaz. Como ven, también depende de beta. Depende de beta y de B1, ¿no? B1 generalmente, como es la entrada, se conoce, es un dato que se conoce. El problema es el ángulo beta. Entonces, vamos a encontrar ese ángulo beta. ¿Cómo encontramos el ángulo beta?
Cuando omega et varía desde 0 hasta beta, el diodo está cerrado porque hay corriente. ¿Ok? El circuito equivalente sería la fuente de tensión externa, el diodo es un cortocircuito, R, eso es el circuito equivalente desde 0 hasta beta. Y acá estaría circulando una corriente I, que es la que hemos graficado en la parte de arriba. Listo. Entonces, la solución de este circuito nos va a dar la corriente. Solución en este circuito. ¿Cómo sería? B1 seno de omega et va a ser igual a la caída de tensión en R por I de T, más la caída de tensión en L, que es L, la derivada de I de T con respecto a I. Esa es la ecuación que nos da para resolver el circuito, ¿no es cierto? Es un circuito eléctrico alimentado por una señal senoidal pura. Esa es la ecuación de primer orden. La solución de esta ecuación de primer orden nos da el valor de I de T. Entonces, I de T va a estar dado por I1 de T más I2 de T. O sea, la solución de la ecuación diferencial. El I1 de T, vamos a llamar a la parte libre, o la parte forzada, la respuesta de la parte forzada, sería igual a B1 dividido entre la raíz cuadrada, o sea, Z1. Z no, porque no vamos a poner Z1, porque no existen armónicos. La tensión senoidal va a generar una corriente senoidal. No hay armónicos, ¿no es cierto? Z nada más, por seno de omega et menos un ángulo pi 1. Esa es la solución de la parte forzada de nuestro circuito. Es decir, cuando la parte transitoria lo quitamos, ¿no es cierto? Solo la parte forzada o la parte estable. Es la tensión de entrada dividido entre la impedancia. Y es lo que tenemos acá. Solo que la corriente se estaría desplazando, como es corriente, estaría desplazándose en un ángulo y entonces aquí Z es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más omega por L al cuadrado. Es impedancia. Y Q1, el desplazamiento del ángulo de la tensión y la corriente sería igual a el arco tangente de omega L sobre ese es. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? No, sí. Una consulta, ¿el CT se toma de forma compleja o es módulo? Es módulo. Listo. Ese sería el I1. El I2 es la parte libre o la parte transitoria de nuestra solución. I2 de T va a ser igual a una constante A multiplicado por E a la menos T sobre tau. ¿Por qué razón? Porque la tensión de entrada la cortocircuitamos. ¿Y qué tenemos? Una descarga del inductor en la resistencia de R. ¿Y cómo es la descarga del inductor? Es A con la exponencial de menos T sobre tau. Donde tau es la constante de tiempo, L sobre la constante de tiempo del circuito. Es la descarga del inductor a través de la resistencia. Entonces la solución de nuestra corriente total va a ser la suma de las dos, que vendría a ser B1 sobre Z seno de omega et
Esa es la solución de la ecuación diferencial. Si quieren lo pueden hacer por cualquier otro método, ¿no? Hasta Laplace pueden utilizar para solucionar esto, cualquier otra herramienta. En este caso yo estoy utilizando en forma transitoria, en forma en el tiempo. Eso le va a salir. Pero ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Como estamos trabajando en omega t, o sea en ángulo, entonces esta corriente lo voy a poner no en función del tiempo, sino de omega t. ¿Qué haría para eso? Multiplico por omega esto y lo divido ya está en función de omega t. ¿Por qué? Porque la función senoidal ya tengo en función de omega t, ahí no tengo que hacer nada. Y aquí está en función del tiempo. Yo lo multiplico por omega, lo divido entre omega porque no varía, ¿no? Ya está en función de omega t. Ahora, ¿a qué es igual tau por omega? El denominador de esa exponencial. Tau es igual a L sobre A. Y omega lo ponemos en la parte del numerador. Omega L sobre R. ¿A qué es igual a omega L sobre R? La tangente de I. Entonces, en lugar de colocar tau por omega, vamos a colocar aquí, reemplacen la parte de arriba sería omega S y en la parte del denominador tangente de I. Listo. Es lo mismo, solo estamos haciendo las equivalencias. Listo. Ya lo he acomodado mi ecuación en función de omega t, o sea, en función de ángulo. Ahora voy a encontrar el valor de A. Entonces, para eso utilizo las condiciones de frontera. En I igual a 0, la corriente es igual a 0. A eso lo utilizamos. I de 0 es igual a 0. Esto es igual a B1 sobre Z por seno de menos I1 más A. ¿Correcto? El resto se hace 1. Y aquí obtengo el valor de A. A es igual entonces a B1 sobre Z seno de I1. Ya tengo el valor de A. Lo reemplazo en la fórmula anterior de la corriente, que sería I de omega t igual B1 sobre Z multiplicado por seno de omega t menos I1 más A más seno de pi, porque ya he factorizado el B1 sobre Z, seno de pi multiplicado por E a la menos omega t dividido entre tangente de phi. Listo. Esta es la solución. O sea, esta es la corriente que yo voy a tener. Esta es la expresión matemática, ¿no es cierto? Es la corriente que yo voy a tener desde 0 hasta beta. En ese rango. Aquí está. De 0 a beta, es la corriente azulita que he dibujado. Su expresión matemática está llenado por una parte forzada, que es senoidal, más una parte transitoria, que es la exponencial. Por eso no sale por la senoidal pura, sino carga y descarga. Listo. Ahora hago la otra condición de frontera. Establezco la otra condición. ¿Qué hice? Que I de beta
¿A qué es igual I de beta? 0 también, porque es el ángulo de extinción. Ahí se extingue la corriente. Y eso lo reemplazo. De 1 sobre z por seno de beta menos Q1 más seno de Q1 multiplicado por E a la menos beta sobre tangente de Q1. Listo. Como esto es igual a 0, esto se elimina y nos queda que seno de beta menos phi 1 más seno de phi 1 multiplicado por la exponencial de menos beta sobre tangente de phi 1 es igual a 0. ¿Qué nos ha salido? Una ecuación trascendental, donde no se puede despejar el ángulo beta para encontrar. Porque fíjense, ¿de qué depende beta? Solo de phi. ¿Y qué es phi? Es el arco tangente de omega L sobre R. ¿Qué es omega? Es la frecuencia de la señal de entrada. Doppler, ¿no es cierto? Frecuencias radianes sobre segundo. ¿Qué es L? La carga L, y R, la carga R. Entonces, depende de la carga y de la frecuencia con la que estamos trabajando. Ese es el phi. Y el beta depende de eso. Omega generalmente no varía, es constante. 50 Hz, 60 Hz. N y R son los que varían. Entonces, ¿de qué depende el ángulo beta? De N y de R. Nada más. Varía R, varía el ángulo beta. Varía R, varía el ángulo beta. Es lo que tienen que medir en el laboratorio. Porque ahí van a trabajar con carga LR. Pero vamos a ver qué cosa van a medir, porque todavía no hemos visto el certificador de onda completa. Este video, no lo van a medir. Bueno, esta es una ecuación que ha salido así. Lo que tienen que hacer es resolver esta ecuación para encontrar el ángulo beta. Nada más. Dado el ángulo π1, encuentran el ángulo beta. Entonces, como esta es una ecuación trascendente y no se puede despejar el beta está en la exponencial y también está dentro del seno. Ahí queda. Por lo tanto, ¿qué van a usar para resolver esto? Claro, un método numérico. ¿Sí? Le van dando valores al beta hasta que se vuelva a hacer. Pero entonces, ingeniero, ese tipo de ecuaciones no ni en el examen. Es que sí van a tener que encontrar el ángulo beta. Para eso necesitan la calculadora. Miren, mejor así. Si necesitan el ángulo beta, yo les doy el problema. El ángulo beta sale tanto. Entonces ya no está. Pero tienen de esa cosa. Si no, alguno que tenga una calculadora programable, seguramente va a tener. Eso es muy sencillo de hacer. Es una ecuación nada más donde π1 es rato. Lo único que tendrá que darle a beta valores hasta que hagan la cosa cero. Ya le decimos cuánto ha salido y ya con eso. Yo les doy. Si no, yo les doy el. Listo. Ya está resuelto, entonces ya pueden obtener voltaje medio, corriente media, voltaje eficaz, todo. La corriente eficaz nos estaba faltando. ¿A qué es igual la corriente eficaz?
En este caso, la corriente es única, ¿no es cierto? Porque la corriente está, todo el circuito está en serie acá. Entonces, la corriente es única, es una sola corriente. Entonces, ¿a qué es igual el valor de la corriente? El valor de RMS, o sea, de la eficacia. ¿A qué sería igual? Aplicamos la fórmula, ¿no? Sería igual a la raíz cuadrada de 1 sobre 2pi, la integral desde 0 hasta beta de la corriente al cuadrado, y de t al cuadrado diferencial. ¿Y dónde está la corriente? Ya la tiene. Y de omega de t. Ahí estaría de 0 a beta, entonces cambien de la sería el ángulo, ¿no? Y de omega de t al cuadrado diferencial de omega de t. Listo. ¿Y qué es? Y de omega t, ¿dónde está? Es igual al de 1 sobre z por el seno de omega de t menos 21 más el seno, ¿no? Seno del ángulo de 1 multiplicado por la exponencial de menos omega de t sobre la tangente de t. Listo. Esto habría que elevarlo al cuadrado, integrarlo de 0 a beta. Entonces, elevar esto al cuadrado e integrar de 0 a beta es un trabajo matemático. Que si yo les daría en el examen, van a estar todas las 2 horas resolviendo esta ecuación matemática. Y solo para encontrar el valor RMS de la corriente. Entonces ya se convertiría nuestro examen en un examen de matemáticas, ya no sería de cálculo, de ingeniería, de metódicas. Entonces, estas cosas vamos a evitar en el examen. Estos cálculos. No van a necesitar hacer estos tipos de cálculos. Ahora, ¿de dónde sale la corriente RMS? De esta. O sea, si quieren, eso para el trabajo, para los trabajos que les voy a dejar en el duty, eso sí tienen que integrar, porque tienen todo el tiempo necesario. Incluso lo pueden programar, otras cosas. Por eso hay que elevarlo al cuadrado y integrarlo de 0 a beta. ¿Ya tienen el valor de beta? Sí. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué si yo he puesto que la corriente media es igual al voltaje medio sobre resistencia, ¿por qué no pongo que la corriente de RMS es igual al voltaje de RMS, que ya lo tengo, que está aquí, ¿no es cierto? Dividido entre, ya tengo el voltaje aquí, el valor eficaz, el voltaje de salida, el valor eficaz, acá está. Es el voltaje que cae en estos 2 puntos. Eso lo dividido entre, para encontrar la corriente eficaz, entre la impedancia. ¿Por qué no uso esta fórmula para encontrar la corriente eficaz? Porque esta fórmula solo sirve para señales secundarias, donde no tenemos armónicos. Aquí la corriente no es singular. La corriente tiene una exponencial, matemáticamente, una exponencial y una sumado con una señal secundaria. Significa que tiene armónicos. Por lo tanto, esa fórmula no se puede utilizar. ¿Está bien? Por los armónicos. Eso solo sirve para las señales generales. Listo. Ahora, potencias. Entonces, tengan cuidado cuando hagan ese tipo de división, ¿no? Porque
Si hay contenido armónico, ya no pueden hacer ese tipo de divisiones. Pero si son senoidales puras o no hay contenido armónico, si solo hay voltajes medios puros, ¿no es cierto? Entonces pueden hacer eso. La potencia. ¿A qué sería igual? La potencia en la salida. Entonces la potencia media aquí abajo, porque ¿cuántas potencias hay en la salida? Dos. Hay una potencia consumida por la resistencia y otra potencia que está generando el campo magnético del inductor, que es la potencia reactiva. Esa potencia no nos sirve. Es una potencia que va a regresar a la generadora, ¿no es cierto? La única que nos sirve es la potencia activa o la potencia media, que sería igual al valor RMS de la corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Por qué no uso esto? Porque tengo IC, ¿no es cierto? Tengo el valor medio, acá está, de la corriente. Y tengo que ser, ahí en esta cantidad. Eso solamente será cuando no hay armónicos. Si tuviéramos pura continua en la salida, ¿no es cierto? O sea, una resistencia pura, podríamos utilizar eso. En este caso la corriente está conteniendo armónicos, por lo tanto este voltaje V0 por I0 sería solo la parte continua de la corriente multiplicada por la parte continua de la tensión. Y los armónicos no generan potencia media. No hemos visto eso. Suman la potencia media, ¿no es cierto? Por eso utilizamos entonces el valor de la RMS. Hay algunos textos que usan esto, pero le llaman otro tipo de potencia, no es la potencia media. Potencia continua, lo que llaman. No nos interesa a nosotros eso. Acá nos interesa la potencia activa, que es la RMS al cuadrado por R. Esa RMS al cuadrado tiene armónicos. Listo. Potencia, ¿qué más? ¿Qué otra? En entrada, factor de potencia. Sería la potencia activa dividido entre el voltaje de RMS por la corriente de RMS. La corriente es la misma. Se va y solo nos quedaría I de RMS por R dividido entre B de RMS. Y el B de RMS es el B1 sobre raíz de 2. Entonces tengan cuidado con los armónicos, no vayan a tomar, no vayan a la RMS que está conteniendo todos los armónicos, no es la I1 RMS, la I2 RMS o esta es la RMS total. ¿Cómo encuentran esta RMS total? Si
Si está lleno de armónicos, ¿cómo lo encontramos? La raíz cuadrada ahí. ¿Valor medio tiene? Sí. Y 0 al cuadrado. ¿Tiene el primer armónico? Sí. Y 1. El valor RMS al cuadrado. ¿Tiene el segundo armónico? Sí. Y 2, el valor RMS al cuadrado. ¿Tiene el tercer armónico? Etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el valor RMS total, donde están incluidos todos los armónicos. No solo la fundamental ni nada de eso. Si está la media, todo eso, ¿no es cierto? Ese es el que tienen que tomar. Una consulta. Sí. Creo que en algunos dispositivos solo existen armónicos pares y pares. Sí. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Hay que hacer la descomposición de las series de Fourier de la forma de onda. Justamente vamos a hacer eso ahora. Esta es la forma de onda para encontrar de una manera. La otra es esta, ¿no? Integren esto. Acá tienen la ecuación matemática. Elévenlo al cuadrado y lo integran de 0 a beta. Y tienen el valor de beta y debe salirles el mismo valor de 2 horas. O sea, si lo descomponen en series de Fourier, ya no usamos esta fórmula, ¿no es cierto? Sino la total, ¿no? Pues vamos, las hormonas, vamos, KRMS al cuadrado, la suma total. O sea, hay varias maneras de poder encontrar, ¿verdad? Listo, ese sería entonces el factor de potencia. El RMS es por esto, que no lo tenemos, ¿no? Porque no está descompuesto en series de Fourier. R es la carga y B es V1, ¿no? Es el voltaje pico de la entrada. Ya bueno, ya lo que salga. ¿Alguna pregunta a este circuito? Ya. Ahora vamos a hacer el mismo caso, pero para el tiristor. O sea, en lugar de diodo, un tiristor. Ese tiristor lo vamos a disparar en un ángulo alfa. Entonces, las formas de onda, ¿cómo variarían? Primero vamos a dibujar las formas de onda. El ángulo alfa, vamos a colocarlo en forma aleatoria, en forma arbitraria, en este punto, que esté el ángulo. Listo. Antes del disparo este ya no es diodo, ¿no? Sino es tiristor. Ese es el rectificador controlado, el media hora. En lugar del diodo, el tiristor. Entonces, antes del disparo del tiristor, el circuito, el tiristor está bloqueado. ¿Hay corriente? Si no hay corriente, no hay nada. Por lo tanto, todo es 0, 0, 0, 0. Entonces, aquí no hay corriente, no hay nada. 0, 0, 0, 0. ¿Está bien? Entonces acá sería 0. 0, la tensión de salida 0. Aquí ocurre el disparo. Al disparar el tiristor, entonces hace un cortocircuito. ¿A qué es igual el voltaje salida? Al voltaje de entrada. Por lo tanto, esto de aquí no existe. Esto de acá no existe. Todo es cero. A partir de aquí se hace el disparo y eso es lo que aparece. Nada más. Es la única diferencia. Y esto han visto en el laboratorio, ¿no? Los que han hecho la práctica, a los que ya les ha salido, que recorta el ángulo y sale esa forma de. Solo que no sale la colita que está ahí abajo, porque la carga que han puesto ustedes es un foco, es una resistencia, carga resistiva. Cuando le pongan,
la carga inductiva le va a salir la colita. ¿Qué significa la colita? Potencia, la corriente negativa. La corriente es positiva, no existe corriente negativa en la carga. Y la tensión es negativa. Corriente por tensión negativa. ¿Qué significa potencia negativa? Que de la carga está yendo la potencia hacia la fuente. ¿Quién lo genera? Es la inductancia. Por eso sale la corriente. Entonces apenas pongamos una inductancia, le va a salir la corriente. Eso significa que está yendo la potencia de la inductancia. Eso es todo. Entonces hay que tener cuidado con la colita, porque podemos quemar el... ¿Qué quema? A ver, ¿qué quema la colita? No, esta colita, no la otra colita. ¿Qué quema la colita? ¿Qué puede quemar? ¿El diodo? No, porque el diodo nunca va a haber corriente en este sentido. La corriente siempre va a ir en ese sentido. Puede integrar el tiristor, ¿me parece? ¿No? El control, el moco. Pues, asiste aislado también va a quemar, ¿no? Sí, pasa. Porque, ¿qué sucede? La tierra que estás utilizando tú, la tierra del control, sí, es la misma, es un punto de la tierra de Antero. Por ahí hay retorno. Ese es el problema. Entonces hay que tener cuidado. Para eso hay protecciones, ¿no? Para este tipo de circuitos hay protecciones tanto para el moco como para el tiristor. Se protege. Pero no estamos usando eso nosotros. O sea que vamos a quemar el laboratorio. Cuando lo pongamos la inductancia, lo van a quemar. De eso se trata el laboratorio. De quemar. Bueno, entonces eso es la única diferencia, y la corriente empezaría a circular a partir del ángulo alfa, empieza a aumentar la corriente hasta un valor máximo y termina en el ángulo beta, ¿correcto? La tensión del voltaje de la resistencia va a ser igual a la forma de onda de la corriente, porque la corriente es la misma en todos. Y la tensión de la inductancia va a ser también la suma, tal como no hay ninguna variación. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, ¿dónde varía? Nada más en los. Aquí el voltaje medio. Para entrar un voltaje medio, de 0 a 2 pi, de 0, correcto, 1 sobre 2 pi. Ahora, ¿de dónde a dónde vamos a integrar? De alfa hasta beta. Entonces acá en lugar de 0 hasta beta. Lo mismo. Y acá va a salirles cambiamos esto. Sería B1 sobre 2 pi, la integral desde alfa, o sea, de 0 hasta beta, que nos sale coseno de alfa menos coseno de beta. Ese es el valor. Entonces ahora, para este tipo de circuito, no solo depende de beta, sino también depende de alfa, del ángulo de disparo. El voltaje medio depende del ángulo de disparo. Por eso es que cuando ustedes variaban el ángulo de disparo, se iba apagando el foco, porque estaban recortando la tensión. Y eso es lo que está pasando. Con estas fórmulas tienen que chequear. Claro, este no es el circuito, ¿no? Es el rectificador de vía completa. Pero vamos a llegar a eso. La corriente media, igual, es 0 sobre A, porque el voltaje medio es el inductor es 0. El voltaje RMS sería la integral de ese alfa hasta beta del B1 seno cuadrado. Acá sería alfa
Y bueno, ya lo que les salga aquí, ya les dejo para que lo puedan observar. Simplemente hay que reemplazar por alfa hasta beta, nada más. Y ya tienen una ecuación. La forma como la pueden poner extensa, grande, eso es lo que menos. Antes lo acomodaban en los libros antiguos, estas fórmulas ¿cómo se llama? Hay un término, lo parametrizaban. ¿Por qué parametrizaban? Porque utilizaban gráficos o tablas para calcular el voltaje medio o el voltaje RMS. ¿Y por qué hacían eso? Porque no había calculadora, no había computadora. Entonces, por tablas, es igual que ya ustedes no han visto que nada, pero antes para calcular logaritmos, nosotros usábamos un cuadernito así, capaz han visto ustedes. Para la universidad utilizaba un cuadernito. Logaritmo de tanto buscaban los cuadernitos. Es más o menos similar. Ahora ya no necesitan parametrizar ni nada. Pueden integrar la ecuación que está ahí y lo vas a ver. Entonces, eso es de los activos. Ahora ya no necesitan. Ese sería el voltaje RMS. La corriente RMS. O sea, ¿cómo encontramos ahora el ángulo beta? Entonces, lo único que variamos acá es ¿cuánto va a haber corriente? Desde alfa hasta beta. Es el circuito equivalente, esta es la misma ecuación, la solución es la misma, esta sería la solución forzada, es la misma, no varía, la solución particular o la libre no varía porque es la misma, entonces la corriente viene, todo es lo mismo, solo que aquí vamos a cambiar nada más esto. Cuando la corriente cero, ya no es en el tiempo cero, sino I de alfa se hace cero. Entonces B1 sobre Z, seno de, hay que cambiar eso. ¿Cómo sería? B1 sobre Z, seno de alfa menos I1 más A por E a la menos alfa sobre tangente de I1. Esa es eso debe hacerse igual a cero. Y de ahí obtenemos el valor de A. Aquí sería igual el valor de A. A menos B1 sobre Z seno de alfa menos I1. Todo eso dividido entre E a la menos alfa sobre tangente de Φ1, ¿no es cierto? Si lo paso arriba, pasaría con más. Listo, ese es el valor de A. Ahora reemplacen el valor de A en la ecuación final, sería B1, todo esto es igual, y acá va a cambiar. B1 sobre Z, seno de omega de T menos I1 más A. Más A por esto, entonces como es acá menos B1 sobre Z seno de alfa menos I1 por E a la alfa dividido a tangente de I1. Todo esto multiplicado por E a la menos omega T tangente de Φ1, que vendría a ser la suma. Entonces lo único que hago es modificar esta parte. ¿Cómo saldría? E a la menos omega T
menos alfa dividido entre tangente de pi. Listo. Esa sería la corriente para el caso de que está controlado. Para encontrar mi ángulo beta, cuando tengo tiristor, ya no va a ser esto, porque si no, y de beta va a ser igual a 0, es lo mismo, solo que esto cambia. Esto también. ¿Cómo sería? B1 sobre Z que se va, sería seno de beta menos 1 menos menos seno de alfa menos 1 por E a la menos beta menos alfa dividido entre tangente de pi 1. Esto es igual a 0. Esa sería mi ecuación que tengo que resolver. Esa sería la ecuación para resolver cuando tengo el disparo de alfa. Si alfa es igual a 0, se convierte en el caso anterior. Pongan si quieren alfa igual a 0 y les va a salir el caso anterior. Y ya el resto ya lo conocen. Si quieren encontrar, si quieren el factor de todo, es lo mismo, solo que ahora estamos reportando. Con eso estamos controlando el valor medio. El valor medio nos ha salido, aquí está, coseno de B1 sobre 2pi, coseno de alfa menos coseno de beta. Depende de alfa y de beta. Eso es todo con respecto al medio base. ¿Qué hora tenemos? 12:10. Terminamos. Pasamos ahora al multiplicador de la completa, justo el que van a hacer en el laboratorio. ¿Cómo sale? ¿Alguna pregunta a eso? Nos está faltando. Me olvidaba esta. Bien. ¿Qué sucede si acá colocamos? Vamos a primero ver por el diodo. O sea, no tiristor, sino diodo. ¿Qué pasa si yo coloco acá un diodo? Con ese polaridad. A ese diodo se le conoce como diodo de marcha libre, D, como se conoce. ¿Para qué coloco ese diodo? ¿Y cómo cambian las fórmulas? Vamos a hacerlo rápido, porque esto va a ayudarles bastante desde cómo se ven estos circuitos. Sí, cómo se simplifica el cálculo. Esta es nuestra tensión alterna de entrada. Estoy usando diodos con diodo de marcha libre en esa polaridad, cuidado que lo pongan al otro lado, con esa polaridad. Pero ¿qué es lo que sucede acá? La tensión de entrada es igual a la tensión de salida durante todo el ciclo positivo, porque el diodo D está polarizado en directo. Hasta acá. Y cuando se polariza en inversa, o digo, cuando llega el ciclo negativo, ¿qué sucede con el diodo de marcha libre? Se activa. Cuando me llega el ciclo negativo, el diodo de marcha libre se activa. Porque miren, ¿por qué se activa? En todo el ciclo positivo, que es de 0 a pi, este es un cortocircuito. Si esto es un cortocircuito,
el diodo de marcha libre está polarizado en inversa, que es positivo o negativo. Está positivo y negativo. En inversa. Es como que no existiera. Entonces toda la tensión de salida cae en la tensión de entrada, cae en la salida. Es el mismo caso que teníamos anteriormente. Ahora, esto era un corte. Ahora miren lo que va a suceder aquí. Acá llega tensión negativa y acá positiva. Esta tensión negativa llega acá y llega acá. ¿No es cierto? El diodo de marcha libre se polariza ahí y se hace un corto. ¿Y qué pasa con el diodo el diodo D? Se abre porque al hacerse un corto, es un cortocircuito, ¿cuál es la tensión que le cae al cátodo? Positivo. ¿Cuál es la tensión que le cae al ánodo? Negativo. Entonces está polarizado en inversa. Se abre. Entonces, eso es automático, ¿no? Sin control. Deja de conducir el diodo D y pasa a conducir el diodo D. Sin control. Automáticamente. Entonces, al conducir esto es un cortocircuito, tenemos una. ¿Cuál sería el voltaje salido? Cero, pues, porque está en corto. El voltaje salido es acá. Esto es un cortocircuito. Cero. ¿Cómo sería la corriente? Empieza a circular desde cero, llega hasta un valor máximo, cuando está bajando aquí, ¿qué sucede aquí en pi? ¿Qué sucede? Se hace un corto diodo y tendríamos un circuito RL en corto. ¿Qué es un circuito RL en corto? La descarga del inductor a través de él. Nada más. O sea, a partir de este punto descarga. ¿En cuánto tiempo? Hasta el ángulo beta. ¿En cuánto tiempo ocurre eso? No, comento. En matemáticamente nunca llega a ser, ¿no es cierto? Entonces, porque esto matemáticamente resolviéndolo, ¿en cuánto tiempo descargaría un inductor? Normalmente es 5, ¿no? 5 veces tau. Esta descarga 5 veces tau es el sobre. Ya tienen el ángulo beta. Ya no necesitan la ecuación para encontrar el ángulo beta. Más bien la corriente desde 0 hasta pi es la misma corriente que hemos encontrado antes de estar conformado por una exponencial y una función celular. Es la misma, porque está el diodo de marcha libre está abierto, como que si tuviéramos ¿Y en qué nos ayuda todo esto? A ver, nos piden el voltaje medio. ¿Qué va a hacer igual? La integral, 1 sobre 2pi, la integral desde 0 hasta pi. ¿Y a qué era igual eso? Ya hemos hecho. A dm sobre pi. Eso es un rectificador de Fourier. La integral es. Entonces, el diodo de marcha libre lo que hace es evitar la parte negativa de la colita. Se va a comer la colita. La parte negativa de la tensión no existe. Al no existir la parte negativa, toda la potencia va a ser consumida por la teniendo carga de red. Entonces, el diodo de marcha libre hace esa función. Corriente media es P0 sobre R. ¿Qué más? El voltaje eficaz. ¿A qué es igual? A B, no, perdón, acá estamos usando voltaje eficaz, B1 sobre 2. Ya se ha hecho eso.
sí, es integrado, ese es un rectificador de media onda. La corriente eficaz en la carga es esta. No van a cuidado con voltaje eficaz dividido entre la impedancia, no es así. Esa corriente está llena de armónicos, por lo tanto hay que integrar desde acá hasta acá y luego desde acá hasta acá diferentes funciones matemáticas, ¿no es cierto? Más complicado, pero tenemos otra solución. Miren la forma de onda de la tensión. Esta es la tensión. ¿A qué es igual la tensión en la carga? Esta forma de onda, que es una rectificación de media onda, está descompuesta en series de Fourier en los libros. ¿A qué es igual? Bm sobre pi, que viene a ser la parte continua, más B otra vez como B1. Utilizo B máximo, siempre he utilizado B máximo y ahora resulta que es la fundamental, B1. Más dos B1 sobre pi seno de omega t menos 2 B1 pi multiplicado por, esto está descompuesto en series de Fourier en los libros, ya está descompuesto la media onda. Coseno de 2 omega de t dividido entre 1 por 3 más coseno de 4 omega de t dividido entre 3 por 5 más coseno de 6 omega de t, o sea, todos los armónicos pares dividido entre 5 por 7 más, etcétera, etcétera. Es la descomposición de series de Fourier de esa obra, de la rectificada media onda. Por lo tanto, si ya tengo descompuesto en series de Fourier la tensión en la carga, que es esa, puedo encontrar la corriente descompuesta en series de Fourier. Voy a chequear de todas maneras esa fórmula, no debe ser de B1 sobre pi más es B1 medio no acá. Este es B1 medio. Menos 2 B1 sobre pi. Nada más, pues el resto está bien. Si ya tengo la corriente, puedo tener la corriente. ¿A qué sería igual la corriente descompuesta en series de Fourier? Dividido entre cada impedancia. ¿Sí o no? Por ejemplo, vamos a poner acá I0 sería más I1 de t. Esa sería el primer armónico. Más I2 de t, segundo armónico. Y todo el resto son los armónicos. I0, ¿a qué sería igual? A B1 sobre pi
por él. I1, ¿a qué sería igual? A B1 sobre 2 dividido entre R cuadrado más omega L al cuadrado. ¿Está bien o está mal? Una más. Y 2, ¿a qué sería igual? No, pues son los valores picos. En todo caso, si quiere, acá sería así. Bueno, dice no tiene que ser. El I1 en el tiempo va a ser igual a este valor de I1 multiplicado por el seno de omega de t menos el ángulo I1. El I2, que es el valor pico, ¿a qué sería igual? A 2 veces B1 dividido entre pi 3pi multiplicado por R cuadrado más omega L, no, perdón, ¿qué armónico es? 2, segundo, 2 omega L al cuadrado. Una más, el I3, que sería igual a 2 veces B1 dividido entre 15pi multiplicado por la raíz cuadrada de R cuadrado más, ¿qué armónico es? 4, no existe 3. 4 veces omega L al cuadrado. Y así van encontrando todos los valores picos de la corriente. Entonces ya tienen descompuestos series de Fourier, pueden encontrar el valor eficaz, pueden encontrar el THD de la corriente, pueden encontrar el factor de potencia, pueden encontrar todos los que necesitan. Listo. Eso es entonces el caso del diodo de marcha libre. Entonces, acá, este. Claro, es que acá no hemos, sí tiene razón, acá sería menos, ¿no? Menos, todos son menos. Acá está por menos. Al final, ¿sabe qué? ¿Qué significa haber un armónico positivo y un armónico negativo? ¿En qué influye? O sea, el signo en qué cambia los resultados. Tener un armónico con valor positivo, ¿qué significa? Que si la corriente está yendo, digamos, hacia la carga. Y tener un armónico con valor negativo significa que la corriente está en el otro sentido. Pero el valor es el mismo. ¿En qué cambia nuestro cálculo? Nada. El valor RMS es la corriente al cuadrado. Y ahí lo hace posible. Nada. O sea, que vaya en este sentido en el otro, está ocasionando el mismo problema con todo el potencia, está todo. Lo que sí a la carga, ¿no? A la carga, la secuencia, si es positiva o negativa, eso es otro asunto ya. Pero acá, como no estamos usando motores, nada de eso, ¿han hecho accionamientos eléctricos? Todavía no. En accionamientos eléctricos se ve estos convertidores aplicados a los motores de continua y de alterna, control de los motores, pero utilizando esto. Pero ahora resulta que ya no existe el accionamiento eléctrico. Está mal llamado ese curso, porque el accionamiento eléctrico era antes, cuando todo el control era en forma eléctrica. Ahora se utiliza electrónica de potencia para controlar tanto motores de continua como motores de alterna.
Entonces los accionamientos, ¿qué tipos? Ya no son eléctricos, sino accionamientos electrónicos. El curso debería ser accionamientos electrónicos, salvo que en accionamientos eléctricos vean sistemas para regular la velocidad del motor, todo, pero en forma eléctrica, no utilizan esta técnica, ¿cierto? Eso sí es accionamiento eléctrico. Pero yo creo que en la práctica, o sea, en la actualidad, mejor dicho, para controlar motores de continua alterna, esto con esto. Se usa pura electrónica de potencia, ¿o no? Que yo sepa, sí. Salvo que sean, no, hasta los motores grandes, ¿no? A toda potencia, los motores de megavatios, todo eso, esos los miras, los boquetes, su motor es de ¿qué tipo de motor tiene? Ya 10, el gasolina, no existe eso. Son motores de continuo, de corriente continua. ¿Quién lo controla el motor de corriente continua? Estos convertidores con tiristores. Un semiconvertidor o un convertidor trifásico en base a tiristores o otro. Porque la potencia es tan elevada que un IGBT no va a poder alcanzar ese estado. Pero ya existen IGBTs que están controlando ese tipo de... Yo creo que ya los modernos ya deben tener controlado por IGBT plano con tiristores, porque alargan la vida del motor. Es mejor que el IGBT. Ya no hay mucho armónico. ¿Ven? Entonces, ya el accionamiento eléctrico me parece que ya desapareció. El accionamiento es electrónico. Entonces, mal llamado ese curso, ¿no? Díganle al profesor. Listo, eso sería en cuanto al rectificador de media. Claro, porque accionamientos eléctricos y está haciendo accionamientos electrónicos, ¿no? Pues está interesante. Creo que hace tirado eso, ¿no? No, ya hay muchos cursos, como por ejemplo, los colegas que estudian acá al lado, ¿qué cosas son? ¿Mecánicos eléctricos? Mecánicos. Ya, el antiguo, digamos, la escuela antigua, ¿qué cosa era? Mecánico cuando estaba puro. Eléctrico, mecánico eléctrico. La carrera es mecánica eléctrica, es como esta, ¿no? Ingeniería eléctrica. La carrera es mecánica, pero el profesional es mecánico electricista. Es como ustedes no son muchos ingenieros eléctricos. Sí. Son ingenieros electricistas, igual que el mecánico eléctrico está mal llamado, no existe. Es el mecánico electricista. Su carrera es mecánico eléctrico. La carrera de ustedes. La electrónica ha desaparecido, ¿sabían? Es la carrera que está acá, ya no sirve. Yo soy electrónico, pero ya no existe el electrónico. Estos se han dedicado más al control, programación. Están más dedicados. Antes, que la electrónica, ¿de dónde viene? El nombre de electrónica, que la electrónica viene del electrón, o sea, de los transistores. Con transistores se solucionaba todo. Ahora ya no. Ya está todo integrado. En un chip tienes miles, millones de transistores. Eso el electrón está por gusto. Por gusto está el electrónico. Pero en el exterior, la carrera que incluye electrónica, eléctrica, todo eso es ingeniería eléctrica. Punto. Ahí están metidos los electrónicos, los electromecánicos, los electricistas. No, mecánicos. Se va cambiando. A cada barrio vamos a retroceder. Ya no existe esa carrera. O sea, ya no tiene campo de aplicación. Esto sí, bastante para ustedes, ¿no? Hay maestrías, doctorados en esto. A ver, vamos ahora a la otra parte. Vamos a lo último. Es los rectificadores controlados y no controlados.
Rectificadores de onda completa. Entonces, aquí la cosa debería ser al revés, ¿no? Media onda fácil, onda completa más grande, es al revés. Onda completa es más fácil que la media onda, así que es más fácil. Fíjense, el rectificador de onda completa, el no controlado, está en base a los diodos. Su configuración es esta. Hay otra de 2 diodos, eso, pero ya eso es pasado. Nosotros veamos solo este de acá. Ese es el más clásico. Y hay del toma central, no, eso ya no. El transformador ya no se utiliza. Ese es el rectificador de onda completa. Y acá viene la carga. Vamos a colocar carga R de frente, porque la carga R, a ver, lo vamos a ver como un caso particular de la carga R. Cuando L es igual a 0, tenemos carga R. Y aquí de 1, seno de 1. Siempre se lo da de entrada. Diodo 1, diodo 2, diodo 3, diodo 4. ¿Cómo se genera las formas de? Tenemos el sistema monofásico que está variando de esa manera. ¿Cómo sería la salida? La salida la tomamos aquí, de 0 entre estos puntos, la carga. Entonces, creo que esto ya saben cómo trabaja, ¿no? En el semiciclo positivo, de 0 hasta aquí, está polarizado en directa D1 y D4, porque tiene que retornar. Acá la corriente que se genera en la entrada, I1, vamos a poner I1, ¿okay? Entonces va a atravesar D1, tiene que ir por algún lado. Siempre para analizar diodos con corrientes mejor, no con tensión, con corrientes más fácil, porque la corriente tiene que ir para un lado. No puede quedar, salvo que sea carga resistiva y muere. Pero en este caso carga RL, siempre va. Fíjense, generamos corriente, llega a este punto, ¿dónde va a ir? No puede ir por la parte de 3, ¿no? Tiene que ir por D1, entonces esto lo polariza en directo. Acá D1 no puede ir, va por la carga, atraviesa la carga y tiene que retornar, tiene que cerrar circuito por alguno de ellos, o por D3 o por D4. ¿Por dónde va a cerrar? D4 es el único camino que tiene la corriente, por eso D1 y D4 están polarizados en directo. Y si D1 y D4 están en directo, por circuito, la tensión de salida es igual a la de entrada. Listo, hasta el 0 pi. ¿Y qué sucede de pi a 2 pi? O sea, en el otro semiperiodo. La tensión acá se vuelve negativa, o sea, se invierte, ¿no? Y la corriente ¿qué dice? Por la roleta. Cambia también la dirección. Si ya no está en este sentido, si no está en este sentido. Entonces, si la corriente está en este sentido, polariza a D2, porque ya no puede ir por D4, va por la carga y cierra por D3, cierra circuito. ¿Correcto? Y la corriente sigue siendo en este sentido en cero.
Entonces, eso es automático, por eso dice que este circuito, el circuito rectificador por Dios, es el mejor circuito que se ha inventado en electrónica de potencia. ¿Por qué? No necesita control. No necesita control. Segundo, solito cambia de comunicación, no hay problema de que cortocircuito, de que el control no ha funcionado, nada de eso. En los aviones, este es el circuito que se utiliza por confiabilidad. Nunca falla. Un controlador en un avión que tenga interferencia electromagnética puede cambiar y se lo logra. No. Para que este deje de funcionar tendría que ser un campo magnético extremadamente alto. Por eso este es el mejor circuito para la configuración. Claro, el trifásico, ¿no? Para el caso de potencia. ¿Usted sabe por qué se ha hundido el Titanic? El capitán estaba borracho, o se supone que el capitán era el mejor de esa época. ¿Sí o no? No van a contratar a un cocinero si era gente de plata, o sea, entonces ¿por qué se hundió? No ha sido problema del capitán. Así que esas películas que andan poniéndolo al responsable del capitán no existe, no está mal. ¿Por qué se hundió entonces? Una falla como el electrónico, ¿qué electrónica si no había electrónica? Tampoco. Había una falla de ingeniería. Generalmente los ingenieros son los causantes de las mayores catástrofes de la humanidad. ¿El médico qué hace? Comete un error o entierra ese error. El ingeniero comete un error, mueren miles. ¿Cuántos han muerto en el Titanic? ¿Saben por qué se han hundido? Bueno, es una teoría, ¿no? Porque yo tampoco no sé. Por ¿qué se llama? Lo que dirige los barcos. Es un aparato que le va adaptando la dirección del barco. Giroscopio. El giroscopio ha variado un ángulo tan pequeño que ese ángulo que se ha hecho conforme iba el barco caminando, ese ángulo se iba agrandando. Se supone que ahí no debería haber ningún témpano. ¿Y por qué apareció ahí? Porque el giroscopio ha variado un pequeño ángulo y eso no ha llegado. El capitán se ha sorprendido cuando ya estaba la cosa y el cerro estaba encima de él y no se podía hacer nada. El giroscopio. ¿Y por qué acá? ¿Por qué el giroscopio? ¿Por qué allá? No, estaba bien diseñado, era lo mejor de esa época. El ingeniero ha diseñado perfectamente, ha tomado todos los cálculos, todo lo que. ¿Por qué creo? Es una teoría también. Y eso es lo que ha ocasionado muchos accidentes en el mundo, es tormenta solar. Se ha probado que en ese día, del Titanic se hundido, el Sol ha ocasionado una tormenta solar. Eso ha hecho que cambie modifique los campos magnéticos de la Tierra, porque son grandes. Las tormentas solares modifican esos campos magnéticos. Eso ha hecho que el giroscopio se haya medido, lo ha dirigido al barco. Pero eso ya no es problema de ser un ingeniero. En ese tiempo no se conocía. Ahora recién se conoce. En un barco de esos que trasladan petróleo, como se llaman esos tremendos barcos, toneladas, ¿qué se mide el petróleo? No sé qué se mide. Bueno, esos que van de continente a continente con petróleo, en un día X empezó a circular así. Vuelta
vueltas y vueltas y vueltas en el mar. No podía salir de esos vueltas. Su giroscopio le estaba guiando vueltas y vueltas. Le resulta que había una tormenta solar, otra vez, ha modificado el campo magnético y esto lo estuvo modificado y quedaba vueltas y vueltas. Ellos dependen de los mecanismos, en un avión dependen de los mecanismos, ¿no? ¿Qué altura tenemos? ¿Que no miran el mecanismo? ¿Acaso miran por la ventana? Ese es el problema de la ingeniería, los campos magnéticos, y acá estamos generando campos magnéticos también, pero son de campo muy pequeño. Pero eso justamente cambia todo el sistema. Ya, entonces ya está claro esto. Listo, entonces, ¿qué sucede de pi a 2pi? Conducen D2 y D3, pero la corriente sigue estando en el mismo sentido, por lo tanto el voltaje de salida va a ser el mismo. Lo que sucede es que esta parte negativa está siendo rectificada. Ya, después de pi a 2pi otra vez. Interesante. La corriente. Vamos a suponer que empieza de 0, estaba descargado de t igual a 0. Empieza a aumentar la corriente. Cuando llega al voltaje máximo, la corriente sigue aumentando. Comienza a descender el voltaje, la corriente empieza a descender hasta el valor de pi, igual que en el caso anterior. ¿Qué sucede en pi? Cambia de O2 y de 3. Siguen, pero ¿qué pasa con la tensión en la salida? Vuelve a incrementar. No es como en el caso anterior. No cae, vuelve a subir acá la corriente, vuelve a caer acá, y acá nuevamente vuelve a subir. Entonces la corriente se convierte en una subida ¿está bien? Ya no pasa, ya no baja a 0. Eso se llama corriente continua, porque la corriente es continua, ya no bajas, no hay discontinuidad en la corriente. Entonces, esto también tendríamos que solucionar. Cuando D1 y D4 están activados, ¿cuál es nuestro circuito equivalente? Sería la tensión de entrada en serie con la resistencia y la inductancia, ¿correcto? Y acá generamos la corriente IDT y solucionamos la ecuación matemática como en el caso anterior. ¿Qué pasa cuando D2 y D3 están activos? También está la tensión se invierte, o sea que toma esta misma posición en serie con RL, solo que la corriente sigue yendo en este sentido y la tensión, bueno, lo que sea. Tendríamos que resolver esa ecuación matemática y nos sale todo eso. Pero para evitar todo eso, ¿qué es lo que hacemos? Ya no hay que hacer todo ese cálculo anterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué creen que hagamos para facilitar el cálculo? Ya no entremos a la matemática. Lo aproximamos. Hay que aproximar la corriente. ¿A qué lo aproximamos? El valor medio, dice. ¿Y a qué sería el valor medio? Dice a veces sobre. ¿Y qué es igual a veces? ABN sobre pi, pero como es onda completa sería 2BN sobre pi. Arreglado, ya nos vamos a la matemática. Y con esos valores se encuentran todo. Más fácil. Factor de potencia. No cerca, exacto. ¿Por qué? Mire, en el circuito anterior teníamos una carga R, solo con carga R, media onda. ¿Cuánto factor de potencia nos salió? 70.7%. ¿De acuerdo? Cuando hicimos todo ese análisis. Este es un rectificador de onda completa que tiene factor de potencia 1.
Entonces aquí no tiene potencia de distorsión. Significa que la corriente no ha sido distorsionada. Eso no se explica ahorita, pues no. Hasta ahora hay teorías y dicen otros sí, otros no. No hay potencia de distorsión. El factor de potencia sale 1. O sea que toda la potencia está siendo consumida por la carga. Ahora vamos a encontrar el factor de potencia. En práctica no sucede. En la práctica sí. Vamos a encontrar el factor de potencia. Ya saben cómo encontrar el valor medio, el valor, eso es lo de menos, ¿no? O sea, vamos a encontrar el factor de potencia. El factor de potencia es igual a la potencia activa sobre la potencia, sobre el voltaje RMS por la corriente RMS. Y acá pondríamos la corriente RMS al cuadrado por M. ¿No es cierto? ¿Por qué? No es la misma corriente, cuidado. Esta RMS es aquí. Entonces acá le ponemos I1 de RMS. Acá sería P1 de RMS. Esta RMS es de la cara. Acá. Es diferente, entonces no se puede simplificar. Lo que tenemos que hacer es encontrar la RMS de la cara. ¿A qué sería igual la RMS de la cara? Si modificamos que esto es una constante y 0, ¿a qué sería igual a la RMS? Si aproximamos con una recta de 0, ¿a qué sería igual a la RMS? La RMS de una constante, ¿a qué sería? A la misma constante. Es el mismo valor. Entonces, aquí esto sería I0 al cuadrado por R dividido entre el voltaje RMS, voltaje RMS es V1 sobre la I0 por la corriente RMS en la entrada. Veamos cómo sale la corriente RMS en la entrada. Entonces vamos a pesar de que el caso resistivo es 1, aquí va a salir un poco menos porque tiene la inductancia. Pero vamos a ver, ¿cómo sería la corriente en la entrada? Vamos a pintarla ahí. Cuando está la onda positiva, la corriente I de T en la entrada es igual a la corriente de salida I0, ¿o no? Porque está conduciendo de 1 y de 4. Es la misma corriente, y D2 y D3 están en corto. Por lo tanto, sería la corriente de entrada. Listo. Cuando conducen D2 y D3, la parte negativa, la corriente de entrada y 1 de T va a ser igual a la corriente de salida, pero con signo negativo. Está en la parte que está, le hemos cambiado acá en la división. Sería pues, ¿no es cierto? Luego le llega el pulso positivo, otra vez así. Esa sería la corriente RMS. Perdón, la forma R de la corriente en la carga. T tiene el valor I0 por acá y menos I0 por acá. Entonces, esta RMS hay que calcular de esa corriente. ¿A qué sería el valor? ¿A qué sería igual el valor RMS? De esta corriente. I1, ¿no? I1 nos da de RMS. ¿A qué va a ser igual? No, pues apliquen la fórmula. No es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 sobre 2 pi de la integral. ¿La integral qué cosa es? De la integral al cuadrado. Integral al cuadrado significa que el cuadrado de la tensión de este, sea acá o esté acá, es lo mismo, sea positivo o negativo. Es como que tuviéramos una recta. Entonces el valor de RMS es lo mismo. Dice, si quieren demuéstrenlo matemáticamente. Entonces acá vendría a ser dice, ahora sí. I0 por R sobre por ahí 2 sobre D2. 0, ¿a qué es igual? A B0 sobre R. B0, ¿a qué es igual?
B1 a 2 veces B1 sobre pi. Pi, claro, el valor medio del voltaje salido. El valor medio es, sí, está bien, es B1 sobre pi para media hora. Y el valor medio para onda completa sería 2 veces B1 sobre pi. Listo. Ese es el valor de I0. Reemplacen acá y el factor de potencia sería igual. I0 es 2 veces B1 por R por la I0 sobre B1. Acá me está pasando ya. 2 veces B. Vamos a mejor lo voy a reemplazar. I0. 2 veces B1 sobre pi por R por raíz de 2 dividido entre B1. Ahora sí, B1 no se da, R se da, nos queda 2 raíz de 2 sobre pi. 0 punto me parece. Si quieren a la vez. 0.9. Un 0.9, ¿no? 90%. Esa es por la inductancia. Si fuera carga resistiva, sería 1. En cambio, de media onda, con carga resistiva, nos ha salido 70%. Y así pueden obtener el THD. THD es la corriente del estilo. ¿Qué haría? La onda cuadrada. Esta es una onda cuadrada. Descompuesta en series de Fourier, esto pasa. THD. Todo se repite y se repite. ¿Tenemos tiempo? Ya, está bien, hasta la única que... Nos falta hacer justo el de utilizadores, el que teníamos que hacer, el que están haciendo el laboratorio. Sí, yo creo que sí, eso lo terminamos. Ya, problemas también, les voy a dejar ya el video de problemas para esa semana todo es de eso. No, pero bueno, en la tarde sí me problemas en la mañana. Hay que hacer sus platones, para que haya equipos, ¿no? Eso sería todo. No sé si tienen alguna. Aquí todo se va a aclarar en los problemas que se les eje, o digo, los problemas que les resuelvan y los problemas que van a hacer en la